Bueno, buenas noches. Jornada electoral y pues no eran los resultados esperados por Vox. Yo la verdad es que no esperaba tanto resultado como vaticinaban algunos, ya decían 70, 80 escaños. Y yo al principio me daba contento con 23 al principio de estas elecciones. Y luego ayer incluso auguré que podíamos llegar a 30. Pues al final nos hemos quedado en 24. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones de Santiago Abascal. Jamás fue vencida y jamás será vencida. Pero hoy también toca dar las gracias a esos españoles de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada, de Ciudad Real, de Toledo, de Valladolid, de Barcelona, de Madrid, de Alicante, de Valencia, de Badajoz, de Baleares, de Asturias, de Murcia, de Sevilla y de Málaga, que tendrán diputados de Vox en el Congreso. Pero quiero también decir una cosa aún más importante que este último agradecimiento. Todos esos españoles que nos han votado en aquellas provincias donde no hemos tenido representación, tienen que saber que ellos también estarán representados en el Congreso, porque nosotros hemos venido a representar al conjunto de la nación y a lanzar un mensaje de unidad nacional que contrasta con el de los demás partidos. Y sí, mira, estoy de acuerdo con él en esta frase que dice: representarán a todos los españoles de todos los territorios donde, aunque no hayan conseguido escaño. Quiero deciros a los 2,5 millones de españoles que nos habéis respaldado, quiero pediros que sigamos caminando juntos y que sigamos haciéndolo no por Vox, sino por España, porque os dijimos desde el principio que sabíamos que no veníais a vernos por seguirnos a los que aquí estamos, ni siquiera por unas siglas verdes que seguimos considerando totalmente prescindibles, sino que veníamos y venimos y estamos por España, que es nuestra patria, que es la herencia de nuestros padres y que es el futuro de nuestros hijos. Y eso no va a cambiar nunca. Le vuelvo a dar la razón a Santiago Abascal. La verdad es que el partido Vox necesitaba una representación en el Congreso y la va a tener. Yo creo que bastante amplia, aunque defraudado yo con el sistema electoral español va a tiempo, aunque tengo amigos en YouTube que decían que no nos iba a perjudicar, etcétera. En la ley DONT, pues se ha visto que sí. Que perjudica ahí. Bueno, la ley DONT beneficia al partido mayoritario y está creada para dar mayorías absolutas en el sistema del bipartidismo, y en este caso, pues se ha visto claramente que aunque no haya bipartidismo, pues el que encabeza la lista tiene más posibilidades, se llevan más escaños que otras fuerzas minoritarias. Y luego el reparto desproporcionado de escaños, pues mirad, Bildu o ERC, con la poca representación que tienen, la poca participación que tienen y la gran representación en escaños que van a lograr. En el Congreso. Una voz que no había. De una fuerza política que ha pasado en 3 años de tener 40.000 votos en toda España a tener 2,5 millones de votos. Para mí es un logro considerable. 2,5 millones de votos son bastantes votos, muchos votos, y 24 escaños no está nada mal. De hecho, empezamos con 23, 24 al final, pues es una importante representación que va a servir, como dice Santiago Abascal, para dar a oír nuestra voz, para ser escuchados en el Congreso de los Diputados. Pero quiero también lanzar una advertencia a los que están en la calle de un poco más arriba y que ya están intentando culparnos de sus incapacidades, de sus deslealtades, de sus traiciones y de sus miedos. Y les decimos a los de la derechita cobarde
que ya han empezado a través de sus voceros a responsabilizar a Vox de su incapacidad para oponerse a la izquierda, que aquí la única responsabilidad la tienen quienes tuvieron 186 escaños y no fueron capaces de oponerse a la izquierda. Y la responsabilidad la tienen quienes entregaron las televisiones, los medios de comunicación y la educación a la izquierda y a la dictadura progre. Eso nunca más volverá a ocurrir gracias a 24 diputados que habrá en el Congreso representando vuestra voz con dignidad y con la valentía con la que otros nunca supieron hacerlo. Lo cierto es que el PP a mí me sorprendió que sacase el buen resultado que sacó. Yo le auguraba menos, pero porque pensé que la gente no votaría tanto a la corrupción y que ante un discurso descafeinado de, como dice Santiago Abascal, de la derechita cobarde, daría el voto a Vox. Lo que pasa es que el Partido Popular tiene mucha gente detrás que son fieles, seguidores, y les importa una mierda la corrupción, que tenga el partido, etcétera. Así que muchos de esos votos no se han trasvasado. Y bueno, que no nos culpen a nosotros de ello. Y quiero decirle que no culpen a Vox, porque Vox no tiene la culpa de la corrupción del PP. Nacionales en las Cortes representarán el orgullo de ser español y no callarán cuando un diputado rompa nuestra Constitución o se ría de nuestra bandera o intente destruir la unidad nacional. Bueno, y ya para terminar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Santiago Abascal ahora al finalizar el discurso que dio ayer, anoche, tras los resultados electorales, que bueno, nos habíamos hecho mucha ilusión de que podíamos lograr, yo le daba en todas las quinielas a tercera fuerza política a Vox, detrás daba a Ciudadanos y quinto daba un mayor descalabro a Podemos. Podemos logrando 40, ya a mí me parecía exagerado, yo le dejaba en 30 y tantos, que también le auguraban los sondeos 30 y algo, pero claro, la horquilla variaba mucho. Y Ciudadanos, yo pensé que menos gente iba a votar un voto descafeinado y además que la gente iba a tener miedo de votar a Albert Rivera por que como es una veleta, pues si sumaba con Pedro Sánchez y que iba a cambiar el voto, pues que la gente se pasaría al único partido de derechas que existe, Vox, el único partido de derechas, porque vamos, ¿a quién va a votar al PP? Yo lo que planteé es que quién iba a votar al Partido Popular, un partido corrupto, que no ha cambiado nada, que sigue, y además corrupto, uno, y dos, cobarde, porque no se atreve a expresar las ideas de la derecha. Por otro lado, para terminar, Santiago Abascal deja claro que no somos extrema derecha, que no somos tan malos como nos pintan y que han hecho una campaña de desprestigio contra Vox que ha cuajado a la gente, porque la gente cree, en mi pueblo, de hecho hablaba yo ayer a la hora del café del domingo de elecciones, con el camarero del bar, que es amigo mío, y auguraba yo el resultado de que Vox lograría 30 escaños, nos faltaron 6 para lograr los 30, y yo le decía que había mucho voto oculto y que mucho de ese voto oculto, sobre todo, claro, si vas en Cataluña y te agreden, vas a Bilbao o a San Sebastián y te pegan por decir que eres de Vox, pues que la gente que está de esas zonas que no se atrevía a decir que era de Vox, pues, pero le iba a votar igual. En los resultados de los mítines, con 10.000, 12.000, 15.000 personas llenos absolutos, arrasando, Bilbao 6.000 y pico, Euskalduna creo que 6.700, es el aforo máximo que tiene el Palacio de Congresos, a mí me daban muy buena espina de que incluso podrían lograr una representación en el País Vasco, que bueno, el PP también estuvo ahí a punto con Maroto y al final no, Bildu 4, pero bueno, ya vemos.
Y claro, los malos, como decía yo en un vídeo anterior, para esta gente que está adoctrinada no son los batasunos, no, son la derecha. Y claro, como nos han tildado de extrema derecha, la gente no piensa que Santiago Abascal dice un discurso moderado y dice cosas sensatas. Sí, cosas sensatas. De hecho, escuchad el final del vídeo, porque he preferido que lo cierre él y no yo. Y este es el programa de Vox. Lo que pasa es que nos han desprestigiado tanto los medios de comunicación que la gente piensa que somos nazis, que la gente piensa que somos Franco, que la gente piensa que somos extrema derecha. Y como os decía, hasta el camarero del bar mío, a la hora del café, pensaba que si entraba Vox, que era la hecatombe. Y yo, por una parte, querría que Vox hubiese logrado el tercer puesto y que con PP y Ciudadanos hubiesen pactado y arrasado o arrebatado el poder a Pedro Sánchez, que yo creo que gobierna mal y que es el peor socialista que ha tenido. De hecho, es que a mí, yo lo decía por redes sociales, me pareció Zapatero muy buen presidente del gobierno. Claro, y hay gente que critica mucho a Zapatero. Pero respecto a Pedro Sánchez, Zapatero es lo mejor que ha tenido el Partido Socialista Obrero Español. O sea que para mí no era tan malo. Pero Pedro Sánchez sí. Y Pedro Sánchez se ha pasado a la extrema izquierda. Y sin embargo, pues las televisiones no ven extremismo en Pedro Sánchez ni en Podemos. Y han plantado un mensaje de miedo y han pintado a Abascal pues como que y ya oíste a Colau, la derecha rancia, la extrema derecha, que viene de los rancios. Y yo creo, seguí a Irene Monasterio, a Espinosa de los Monteros, a Ortega Smith, a Santiago Abascal. Estuve oyendo los discursos de recta final de campaña y el mensaje es totalmente coherente. Es, a mi opinión, a mi entender, lo que quieren el 98% de los españoles, quitando 4 independentistas que los meteríamos en el 2%. Lo que pasa es que la gente del PSOE no se da cuenta que ellos lo que quieren es lo que pide Vox. Un discurso anti-inmigración, lo que pasa es que por buenismo no se atreven a decirlo. Y la gente pues se calla y seguirá tragando hasta que pues se vean con que no tienen pensiones, no tienen sanidad y que tienen más ventajas quien viene de fuera, que tiene sanidad y que aquí a los que estamos aquí, por ser españoles, no vamos a tener derecho ninguno a nada de lo que tenemos. Pero bueno, los españoles en cierto sentido somos tontos y no sabemos lo que votamos. Y habrá gente que se dé cuenta tarde, hay gente que sigue votando, que seguía votando al PP pensando que era Franco, y hay gente que pensaba que por miedo a Franco sigue votando a la izquierda. Y claro, cuando te pintan al partido de Abascal de nazi, pues la gente tiene miedo y se echa para atrás y no se paran a oír el discurso y te han tildado de malo y eres malo. Y a mí, todas las propuestas estas, como en el último vídeo que saqué de Vox antes de las generales, el discurso de Santiago Abascal, y mira que yo vengo de la extrema izquierda podemita. El discurso de Santiago Abascal me parece totalmente coherente y dice cosas sensatas. Sensatas, honestas, honradas, valientes. En fin, no digo más de... Escuchad lo que dice y decidme a ver si estáis o no de acuerdo. 24 diputados en el Congreso dirán en las Cortes y en esa tribuna que la unidad de España ni se debate, ni se vota, ni se discute, sino que se defiende hasta las últimas consecuencias. 24 diputados defenderán nuestra soberanía, que no permitiremos que se trocee en Barcelona ni se rinda en Bruselas. 24 diputados dirán que nuestras fronteras tienen que ser defendidas de la inmigración ilegal y que quien entra ilegalmente en nuestra casa tendrá que ser expulsado.
24 diputados preguntarán todos los días sobre las cosas que preocupan a tantos españoles y que ya ningún diputado preguntaba en las Cortes al Gobierno. 24 diputados nacionales defenderán la libertad de educación de los padres para que nuestros hijos no sean adoctrinados por los progres. 24 diputados defenderán la libertad económica del pueblo español e impedirán con su voz que la izquierda y la derechita cobarde y la socialdemocracia de todos los partidos siga asestando durísimos golpes a las clases medias a través de unos impuestos abusivos y confiscatorios. 24 diputados no permitirán que se calle a la mitad del pueblo español ni que se le imponga una memoria hemipléjica sobre nuestra historia, y no permitirán las comisiones de la verdad que quieren acallar a la mitad de nuestros compatriotas. 24 diputados defenderán el derecho a la vida en las Cortes. 24 diputados defenderán los intereses y las preocupaciones de la España vacía y del mundo rural. La tauromaquia, la Semana Santa, la caza y el modo de vivir de tanta gente en el mundo rural. Y por eso, a pesar de la preocupación, quiero que tengáis muy claro que Vox ha llegado para quedarse y que siempre tendréis una voz en el Congreso. Y una voz, además, que llegará con mucha más nitidez de lo que lo ha hecho hasta ahora, porque ha llegado distorsionada y manipulada en la mayor parte de las ocasiones. En el Parlamento Nacional habrá una resistencia nacional ante la ruptura y ante las posiciones liberticidas. No quiero dejarla pasar la ocasión también para manifestar nuestro profundo respeto al resultado electoral. Pero ojo, ninguna mayoría, por grande o pequeña que sea, ninguna mayoría absoluta habilita para una reforma constitucional que tolere un referéndum en una parte del territorio español. Ninguna mayoría habilita para indultar a los golpistas que han intentado destruir la unidad nacional. Ninguna mayoría habilita a la ruptura de la unidad nacional. Y ninguna mayoría habilita para que se aprueben legislaciones totalitarias por parte de la dictadura progre. Y ahí estaremos para impedirlo, utilizando todos los resortes del Estado, defendiendo el orden constitucional, el Estado de Derecho, el sistema democrático y el imperio de la ley que algunos quieren cargarse. Y como última reflexión, para eso tendremos que esperar. Quiero deciros, como última reflexión, que a pesar de la demonización del mensaje de Vox, a pesar de los insultos sistemáticos que se han lanzado contra nosotros y contra todos vosotros, por sentir y pensar conforme a vuestros valores y como os han enseñado en vuestras casas, a pesar de la manipulación sistemática de nuestro mensaje por parte de los medios de comunicación, por parte de la derechita cobarde, por parte de la veleta naranja también, por parte de la izquierda, que han manipulado nuestros mensajes sin ningún tipo de escrúpulo hasta la extenuación. A pesar de la violencia que durante todas estas semanas se ha producido a lo largo de todo el territorio nacional contra Vox, a pesar de las presiones a las puertas de nuestros mítines, a pesar de ser un partido que no tiene otros recursos que los que vosotros nos habéis dado y no las subvenciones de las que gozan los demás partidos, a pesar de que se nos excluyó del debate electoral del que nunca más podrán volver a excluirnos, a pesar de todo eso, aquí estamos con 24 diputados y se ha producido verdaderamente un milagro. Es increíble que con todo eso hayáis llegado hasta donde lo habéis hecho. Esto es solo el principio y, como suele decir nuestro compañero Javier Ortega, bienvenidos a la resistencia. Seguimos adelante, seguimos sin miedo a nada ni a nadie, seguimos por España. ¡Viva España! Y muchas gracias a todos.